pero hay que recordar que esta clase sobre la oración es parte de un curso completo que se llama Los Medios de la Gracia, que son la palabra, los sacramentos y ahora la oración. Bueno, en la parte anterior o en la primera parte de esta clase 7 estuvimos dando algunos ejemplos de personas en la Biblia y sus oraciones, y estábamos sacando principios o lecciones que nosotros podremos aplicar a nuestras vidas, en nuestras vidas de oración. Jesucristo, bueno, se puede observarlo orando constantemente a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y a veces Jesús oraba toda la noche, y antes de decisiones importantes, en vez de ser empujado a actuar, así como nosotros que a veces obedecemos lo que se llama la tiranía de lo urgente, Jesús se apartara para orar más cuando tenía decisiones bastante importantes, así como elegir a sus discípulos. Él oraba toda la noche. Pero tenemos un gran ejemplo de las oraciones de Jesucristo en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Todo el capítulo es una oración de intercesión de Jesucristo, intercediendo por sus discípulos, pero también en un sentido muy significativo, orando por nosotros, los que iban a beneficiarse de la obra evangelística de los apóstoles que fueron a todas partes del mundo en aquel entonces para establecer iglesias y predicar el evangelio, y nosotros somos en gran parte fruto de sus labores. Pero Cristo había orado específicamente por nosotros en esa gran oración de intercesión, y se la recomiendo a ustedes. Y en esa oración de Jesucristo en Juan 17, ustedes van a ver, por lo menos, se puede categorizar sus peticiones en 3. Oraba para que Dios santificara a su gente, a sus discípulos, por la palabra, número 1, la santificación, pero también oraba por la protección. Oraba que Dios nos protegiera de Satanás mismo. Y en tercer lugar, oraba por la unidad. Por la unidad en la iglesia, obviamente, hay muchos problemas porque se ve muy poca unidad. Pero cuando hay unidad, Jesús profetizaba una respuesta de parte del mundo. Observando la unidad, el mundo va a creer en que Jesús es divino, y también van a creer que Dios en verdad los ama, así como nos ama a nosotros los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. Les recomiendo que leyeran y que estudiaran profundamente esa oración de Jesucristo. En esta parte, en la sección 2 de la clase 7, vamos a tocar algunas objeciones, pero voy a mencionar que hay problemas teológicos a veces que surgen cuando hablamos de este tema de la oración. Principalmente vamos a tocar 2, no son problemas, pero vamos a discutir 2 puntos. Uno tiene que ver con la relación entre peticiones espirituales y peticiones temporales. Y la segunda tendrá que ver con el aparente conflicto, no hay conflicto, pero este aparente conflicto de nuestra perspectiva entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de nosotros como agentes o como personas con albedrío. Entonces vamos a ver que no hay conflicto y Dios ha predeterminado todo, incluyendo estos medios de la gracia, incluyendo la oración misma. Pero primero vamos a tocar la discusión
de las peticiones espirituales y las peticiones temporales. Aquí vemos, dependiendo de algunos eruditos, algunos escolares, tradicionalmente los teólogos reformados han distinguido entre peticiones espirituales, las que tienen que ver con mi salvación, y también las peticiones temporales, las que tienen que ver con mis necesidades físicas y temporales en este mundo. Por ejemplo, en su comentario acerca del Catecismo de Heidelberg, Sancius dijo: algunos regalos son necesarios para la salvación, y esos son espirituales. El perdón de los pecados, por ejemplo, es una garantía al creyente que confiesa sus pecados. Esa petición sería una petición espiritual. Aunque hay otros en los cuales podemos ser salvos, ellos se considerarían peticiones temporales. Los anteriores, regalos o peticiones espirituales, deben ser simplemente y positivamente deseados con plena confianza, con certidumbre que ciertamente los recibiremos, especialmente al pedírselos de la mano de Dios. De hecho, los otros deben ser buscados y deseados, pero con la condición de la voluntad de Dios, que Él nos los conferirá si contribuyen a su gloria y a nuestro bien. Entonces hay condiciones. O que nos conferirá otras y mejores cosas, sea ahora o más tarde, según lo que le parezca mejor a Dios. Es una definición estrecha de espiritual, entre comillas, que refiere a los regalos necesarios para la salvación. Pero aquí vienen las objeciones. A veces se ha pensado que la oración condicional, que pide regalos temporales, es incompatible con la oración de fe. Se dice que es una oración incrédula. Entonces, si estamos poniendo condiciones, o si estamos orando con condiciones, o si estamos orando diciéndole a Dios, si sea tu voluntad, hay personas que dicen, bueno, ustedes en verdad no tienen fe. Pero vamos a ver que no es el caso. Pero esto parece ser un error, dice este teólogo. Aunque debemos pedir con confianza y a la vez reverencia, realmente pidiendo con esperanza que Dios nos responderá, siempre estamos difiriendo a su voluntad, aunque nuestras oraciones incluyen las palabras, si es tu voluntad o no. La actitud de nuestros corazones con respecto a los asuntos temporales debería ser, sea según su voluntad. Es muy apropiado. Continúa Sancius: pedimos con fe cuando nos sometemos a la palabra de Dios y accedemos a su voluntad al orar y esperar ser escuchados según la bondad de nuestro Padre Celestial. Porque la fe siempre se somete a cada palabra y deseo de Dios. El punto principal es, tal como Sancius y otros han concluido, que la Biblia promete absolutamente que Dios nos salvará y nos guardará. Así que si estamos pidiendo algo relacionado a esa área, podemos estar seguros que Él hará lo que ha prometido. Por ejemplo, a veces el creyente teme a que no va a seguir madurando en la fe. A veces, bueno, me viene la tentación: ¿qué pasa si enfrento tal situación y experimento una falla moral? En otras palabras, la duda entra cuando nos hace falta la seguridad o la confianza en que Dios va a protegerme y va a asegurar la continuidad de mi madurez en la fe. Una preguntita: ¿puedo confiar en Dios que Él me va a seguir madurando? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué? ¿Basado en qué? Su promesa. Basado en las promesas que Él me da en su palabra en cuanto a mi salvación. Mi salvación es un paquete completo.
incluye muchísimos beneficios. El perdón de mis pecados, la garantía de mi aceptación ante Dios ahora y para siempre, eso se llama la justificación. También mi salvación me garantiza la presencia permanente de Dios conmigo por medio de su Espíritu Santo. Entonces, en mis oraciones, si le pido presencia del Espíritu Santo, le pido poder del Espíritu Santo, yo tengo esta garantía por la promesa. Voy a darles un ejemplo específico. ¿Puedo confiar en Dios para mi santificación? Sí, basado en varias promesas que se encuentran en la palabra de Dios. ¿Debo orar para que Dios me santifique? Claro que sí. ¿Debo orar para que Dios me dé disciplina en la palabra? Porque Jesús dijo que Dios usa la palabra para santificarme. Claro que sí. Pero yo cito una promesa en Filipenses capítulo 1, el versículo 6. Que dice que el que ha comenzado la buena obra en ustedes, la va a completar hasta el día de Jesucristo. Entonces, Pablo está animándole a la iglesia, a los filipenses, que ellos sí van a seguir creciendo en su santificación como iglesia, porque es una cosa que Dios ha garantizado en este paquete que se llama la salvación. Tenemos la misma promesa en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los tesalonicenses, donde dice que mi Dios los va a santificar por completo. Oh, qué bueno, Dios me va a santificar por completo. Entonces, yo puedo tener esta expectativa en mi propia madurez. Es decir, yo sé que voy a seguir progresando, madurando, creciendo, acercándome más y más a la imagen de mi Salvador Jesucristo, porque es una cosa garantizada, prometida. Y este tipo de petición se llama petición espiritual. Entonces, no tengo que decirle a Dios, si sea tu voluntad que me santifique. No, yo sé que es su voluntad. Dios, si es tu voluntad que me des presencia. No, yo sé que es la voluntad. Dios ya ha declarado que esta es su voluntad para mí. Dios, que me permite sentir que, si es tu voluntad, que me sienta que soy tu. No sé, es una promesa que el Espíritu Santo me ha dado al Espíritu Santo para darme este sentir de hijo íntimo de Dios. Entonces, para mí no es gran cosa poder distinguir entre lo que Dios ha garantizado en este paquete de salvación, y me ha garantizado muchísimos beneficios, y para poder experimentarlos, yo tengo que pedir a Dios que me dé esa experiencia, sabiendo que me la va a dar, y no tengo que añadir a esa petición, si sea tu voluntad. Yo sé que es su voluntad, y entonces eso me hace orar con plena confianza por los beneficios espirituales de Dios. Pero las peticiones temporales, bueno, tienen condiciones que ya hemos visto. El punto principal, volviendo a este párrafo que se encuentra en el medio de la página 62, es, tal como Sanchos y otros han concluido, que la Biblia promete absolutamente que Dios nos salvará y nos guardará. Así que si estamos pidiendo algo relacionado a esa área, podemos estar seguros que Él hará lo que ha prometido. Con respecto a los asuntos temporales, la Biblia nos dice que debemos orar e ir a nuestro Padre, pero tomando en cuenta toda la enseñanza bíblica al respecto. Estos teólogos reformados han concluido que a veces, hablando de las peticiones temporales, Dios nos contesta, sí. A veces nos contesta, espera, ahora, quizás en el futuro.
pero vamos a esperar. Otras veces no. Sin embargo, esto no debe servir de excusa para no buscarle a Él y presentarle nuestras peticiones. Y vamos a considerar este gran ejemplo en la vida del apóstol Pablo. Pero antes, yo quisiera que leyéramos este capítulo tan maravilloso, porque nos instruye profundamente en esta área de peticiones temporales. Porque Pablo está pidiendo de Dios que Dios le quite, que obviamente fue algo físico, algo temporal, probablemente algún defecto físico o alguna enfermedad. Entonces, si estamos pidiéndole a Dios, Dios, yo tengo cáncer. Mi madre tiene cáncer. Por favor, Dios, sana a mi madre. Oh, ¿es una cosa garantizada? No. ¿Es una cosa que Dios desearía hacer o que va a hacer? Vamos a ver, porque hay condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Número uno, el gran plan de Dios. Para mí, para mi mamá, para mi familia. No cabe duda de que Dios permite pruebas, tribulaciones, dolores en la vida. Porque Dios ha calculado el uso de estas experiencias, estas pruebas, para nuestro bien, nuestro beneficio, nuestro crecimiento, nuestra madurez. No cabe duda. Hay un montón de textos que nos enseñan esto. Es parte del amor de Dios, es parte de la disciplina, no para castigarnos, pero disciplina para mejorarnos. Y a veces la misma enfermedad de mi madre puede tener un impacto en mi vida, o en la vida de ella, o en la vida de mi papá. Yo hablo por experiencia. Mi mamá se murió de cáncer y sufrió terriblemente por 11 años. Pero también cosas que no entendía en aquel entonces, comprendo con más claridad ahora, porque yo veía una transformación en la vida de mi propio padre, mi papá, por tener que cuidarla constantemente. Dios estaba transformando, santificando, haciendo a este hombre a un hombre más tierno, más compasivo, más útil para él. No cabe duda que Dios usa este tipo de prueba en nuestras vidas y también en la vida de su propio apóstol. Yo quisiera empezar con el versículo 1 de este capítulo 12. Me veo obligado a jactarme. Pablo hablando de que tiene conflicto con algunos opositores, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor que Pablo siempre recibía como apóstol. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo, hablando de sí mismo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Yo sé que este hombre, no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe. Fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. De tal hombre podría hacer alarde, pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Sin embargo, no sería insensato si decidiera jactarme, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo. Para evitar que, muy importante este versículo, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás. No se confundan por esa expresión, porque Dios también controla a Satanás y todo lo que hace para nuestro beneficio. De Satanás para que me atormentara. 3 veces
le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Dios le contestó 3 veces, Pablo, no te quito este espino, es para tu propio beneficio. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Pablo, es mejor en este caso que estés débil. Te puede usar mejor si te quedas débil. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué? Dios sabe que nosotros tenemos la tendencia hacia la autosuficiencia. ¿Y qué hace Dios como remedio para curarme de este pecado? Dios quiere que yo esté dependiendo de Él. Entonces, ¿qué tiene que hacer? A veces tiene que enviarme dolores, tiene que enviarme enfermedades, tiene que enviarme pruebas, porque cuando estamos débiles y cuando lo buscamos y cuando nos acercamos a Dios por en medio de la debilidad y la prueba, es cuando Dios nos fortalece en su gracia. Entonces Pablo puede decir, cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Una contradicción, pero solo una aparente contradicción. Pero es muy importante entender a veces las razones, algunas de las razones por las cuales Dios contesta nuestras peticiones temporales con una respuesta no. O vamos a esperar. Okay, perfecto. La oración de Abraham por Sodoma y Gomorra, ¿eso se consideraría una oración de una petición de temporal? Muy buen punto. En general fue una petición de intercesión para que Dios no condenara en ese momento. Yo creo que en ese sentido se puede considerar una petición temporal, aunque tiene que ver con lo espiritual. Algunas peticiones espirituales no son garantizadas. Algunas sí, otras no. Por ejemplo, el momento de la salvación con tal fulano no se garantiza. Entonces, si yo oro y ayuno por 3 semanas por mi primo, por su salvación, no es una petición garantizada. Dios me puede decir, espera, David. Para mí, una petición temporal es una petición cuya respuesta no es garantizada en la palabra de Dios. Si entiendo. Okay. Si soy hijo de Dios, todos los beneficios de mi salvación son garantizados. Okay. Pero debemos de orar sin cesar de todas estas cosas. Pero la única diferencia que yo estoy haciendo ahora es que aunque mi santificación es una de las respuestas garantizadas, mi obligación es orar constantemente por mi propia santificación, y no tengo que añadir si Dios quiere, si sea tu voluntad. Es la voluntad, pero el hecho de que es la voluntad de Dios no me diga que no ore. No, yo oro fervientemente buscando la respuesta que ya me está garantizada. La única diferencia que estoy haciendo es que yo oro con
con esta frase o con este sentir, si sea tu voluntad, cuando no es una respuesta garantizada. Ok. Muy interesante los comentarios de este teólogo acerca de la experiencia del apóstol Pablo. La espina, estoy en la página 63 encima, la espina de Pablo parece ser un tipo de problema físico, es en su carne, y así cabe dentro de la categoría de temporal. Es una petición temporal. A la luz del presente tema, parece bastante cierto que Dios, para su propia gloria y para el bienestar de Pablo, no respondió en lo afirmativo a su petición, sino permitió que Pablo continuara sufriendo físicamente para que nunca se olvidara de su necesidad de Dios. Al considerar las cosas gigantescas que el Señor hizo en su ministerio, incluyendo llevarlo a la misma presencia de Dios en unas revelaciones y visiones especiales, esta distinción parece ser justificada. Obviamente, en este caso del apóstol Pablo, él tiene un plan para todo lo que nosotros tengamos que sufrir. Tiene un buen plan para nosotros. Es parte de su plan positivo, afirmativo. Es parte de su amor. Son difíciles estas acciones. Brevemente, una ilustración muy personal. Tenía una familiar cuyo esposo se suicidó hace como 8 meses. Y bueno, hemos pasado mucho tiempo en conversación con la viuda, pero al principio había mucho rencor, mucha rabia, mucho resentimiento, prácticamente acusaciones a Dios mismo. Y entonces caminamos meditando muchísimo en los salmos de lamento, pero es cuando ella empezó con un grupo de mujeres a estudiar el libro de Job, cuando Dios empezó a hacer una obra maravillosa en ella, transformándola por completo. Y ella misma me contó que ella se arrepintió de esas emociones y actitudes que tenía al principio, y que ella ya entendía y ya estaba más sumisa, por supuesto es un proceso, pero más sumisa a la soberanía de Dios, que había aprendido por observar la forma en que Job tuvo que soportar sus tribulaciones. Son lecciones que son casi imposibles de entender ni de explicarles a otra persona. Son experiencias que uno mismo tiene que, por la cual tiene que pasar para poder aprender esas cosas. Y pero entendemos que Dios es misericordioso, y en su soberanía Él tiene un buen plan para con nosotros, permitiéndonos sufrir